Buenos días, ¿cómo está? Buen día, bendiciones. Agradecido del Señor de estar, de estar acá. Así que saludamos igual a nuestros hermanos que están conectados. Les mandamos un abrazo. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a continuar hablando acerca de la vida de reino. Hemos estado hablando varias semanas acerca de esto. Y hemos hablado y comentado acerca de las distintas, podríamos llamar las etapas o experiencias del creyente, de cómo somos notificados por la palabra, por el Espíritu, el hecho de estar en Cristo. Pero el hecho de que estamos en Él, lo dijimos, no es algo que dependa de nosotros, es porque fuimos unidos a Él. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cierto? Es una nueva criatura es. Por lo tanto, todos los creyentes están en el Señor. No hay un mérito nuestro por haber sido introducidos, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo. Él nos introdujo, fuimos introducidos por Él, por su gracia, y de eso no hay duda alguna. El hermano bajoneado está en Cristo, como el hermano que está ferviente en espíritu. La diferencia es la permanencia en Cristo. Es la razón por la cual el Señor en 10 oportunidades en Juan 15 dice: permaneced en mí. Debemos permanecer en Él. Y esa es una etapa en la que nos lleva quizás poder tener esa batalla de fe durante toda nuestra vida aquí en la tierra, que es esta etapa de permanecer en Cristo. La permanencia. ¿Tienen hijo? ¿Quién tiene hijo adolescente? Ese niño está en la casa, pero no permanece en la casa. Está encerrado en la pieza. No tiene comunión con la familia. No tiene contacto. Algunos no vienen a la iglesia. No permanecen. ¿Permanecen en tu mandato o no permanecen en tu mandato? Hijo, hay que ir a la iglesia. En el bolsillo se metió lo que dijiste. No permanecen. Están, pero no permanecen. Entonces nosotros estamos en el Señor. Fuimos unidos a Él. Pero vemos que cuando llegan, ¿cierto?, las circunstancias, las adversidades de la vida, no permanecemos en Él. No permanecemos en mi palabra. Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras, y muchas veces no permanecemos en la palabra del Señor. Así que esta permanencia en Cristo da como fruto, porque se acuerda que el Señor mismo dice en Juan 15, que si permanecemos en Él llevaremos mucho fruto. Entonces, tú te puedes preguntar cuál es el fruto de permanecer en el Señor. Que me vaya bien en la vida. Yo creo que nada de lo que nosotros nos imaginamos es el fruto de permanecer en el Señor. Unos 30 años después aproximadamente, Pablo escribe el libro de Gálatas y en el capítulo 5 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
templanza, mansedumbre, benignidad. Por lo tanto, el fruto de la permanencia no es nada de lo que nosotros nos imaginamos, es un fruto que produce el Espíritu. Un fruto, no 9, es un fruto expresado de diferentes formas. Y cuando ese fruto comienza a crecer en nosotros por la permanencia en Cristo, hay una respuesta innata en nosotros. Innata. No es una respuesta por la exigencia de alguien, aunque a priori obedecemos así. Lo hablamos con Julito el viernes en la mañana. El niño aprende por mandato. Hay que decirle al niño, hay que repetirle hasta que aprende. Y no es lo mismo que dice el Señor en Deuteronomio 6, cuando dice, y repetirás estas palabras a tus hijos, estando en el camino, al acostarse, al levantarse, repetir, porque los hijos aprenden por repetición. Entonces el niño espiritual aprende de la misma manera. Hermano, no hay que hacer eso. Ay, que se me olvida. Pero hay una respuesta innata luego que comenzamos a crecer en el Señor y nuestra permanencia en Cristo es evidente. La permanencia en Cristo, cuando viene el impacto a veces de la vida o cuando simplemente las cosas no suceden como tú lo esperas, es donde tú puedes permanecer en el Señor, confiando. O puedes encontrar tus propias respuestas y tu propia salida. Y no significa de que no tengas algo que hacer, porque la espera en el Señor, esperar en Él, no es inercia, no es detención, no es cesar de hacer algo. El Señor dijo en Isaías, porque los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No, la espera no es el cesar de hacer algo. Yo puedo seguir sirviendo al Señor en la espera de la respuesta. Por eso que nuestra permanencia da como fruto un deseo genuino, profundo, de vivir enteramente para el Señor. De que el creyente, el Hijo de Dios diga, yo quiero, como en el Antiguo Testamento se decía, consagrarme enteramente a Dios. Que mi vida sea una expresión fidedigna, absoluta de lo que Dios es. Decíamos la semana pasada que Cristo fue la expresión, la imagen del Dios invisible. Si queremos saber cómo es Dios, tenemos que ver a Cristo. Y si la gente quiere ver a Cristo, debiese mirar la iglesia. Porque la iglesia es la expresión del Señor. Pero como la iglesia del Señor, hablando de la iglesia de manera universal, no vive enteramente para el Señor, hay imágenes muy borrosas, como que se parece. Cuando usted sacó una foto de los años 90, 80, no se ve, usted la encontraba espectacular. ¿Cómo salió la foto? En esos años no se veló la foto, salió bien, se pudo revelar. Pero hoy día usted ve la foto y usted dice, no se ve ni el rostro, no hay nitidez, hay una forma de una persona.
Usted no distingue lo que hoy día puede distinguir por la tecnología. Por lo tanto, la tecnología ha provocado de que las imágenes sean exactas. Ahí donde algunas ocupan filtros, ¿eh? ¿O no? Pero eso no es la verdad, pues hermano. No el filtro de orejita, de osito, no. La cara sin nada, así perfecta. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día expresa, revela una imagen exacta. Entonces, muchas veces nosotros estamos proyectando una imagen no precisa. Y ahí es donde viene el cuestionamiento del mundo. De ahí donde viene todo, ¿cierto? Las eh, murmuraciones, comentarios acerca de la iglesia, porque la imagen, no solamente de los que, en este caso, ¿cierto? Pueden apuntar al líder, al pastor, al sacerdote, al ministro, al obispo, a quien sea. Pero nosotros que entendemos de que la iglesia del Señor la expresamos todos, entonces si el vecino, si yo fuera a la casa de tu vecino, yo le golpeo la puerta, hola, ¿qué tienes que decir de la vecina que vive al lado tuyo? No, tiene una lengua que le llega a los zapatos. Dios mío, ¿cierto? La imagen ya, imagínense esa hermana, por eso no evangelizamos, po. Por eso no hablamos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en cierta medida sabemos que lo que estamos proyectando no es la imagen de Cristo. Recuerden, el apóstol Pablo nos dice que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Entonces, si Cristo es lo que yo soy, la gente dice, yo no quiero eso. Y eso es lo que podemos escuchar. Y esto sucede, ¿sabe por qué? Porque el creyente no permanece en el Señor. No es que no sea creyente, no es que no sea salvo, es que no permanece y no hay fruto. ¿Sabe por qué? Y esto lo he dicho en varias oportunidades. Equívocamente queremos que cuando damos fruto, los más satisfechos y los más agradecidos seremos nosotros, pero no seremos nosotros. Usted observe la creación. Pablo dice en Romanos 1 lo siguiente, que lo invisible de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En otras palabras, está diciendo, hay que ser necio si observamos la creación y llegamos a la conclusión que no hay un Dios. Porque la creación misma nos dice que hay un creador. Por lo tanto, si tú observas en cualquier estación del año, tú tienes un árbol frutal, un manzano, ahora en invierno. El manzano da fruto para ti, no para sí mismo. El fruto que él da es para otro, es para que otro quede satisfecho. El fruto es para el otro, no es para mí. El sol no alumbra para sí, ni calienta para sí. Dios lo creó para nosotros, como la lumbrera mayor para que nos alumbre de día y nos caliente de día. Aunque a veces en invierno, Señor, podría echarle más leña para que caliente un poquito más. Pero lo hizo de esa manera para que entendiéramos nosotros que cuando demos fruto, el que va a disfrutar será el otro. Por eso si vamos a lo más doméstico y a lo más íntimo en el matrimonio, ¿qué es lo que disfruta la esposa del esposo? ¿Qué disfruta el esposo de la esposa? En este contexto,
silencio. Por eso el fruto no es para nosotros. Deuteronomio 8 también el Señor lo dice a Israel, cuando le dice, ciudades que vosotros no edificasteis, viña que no plantaste, riquezas que no acumulaste. Claramente la Escritura nos dice que cuando se da fruto, no es para nosotros, es para el otro. Y cuando el otro logra ver el fruto, el Padre es glorificado. Por eso el Señor dijo que cuando llevemos mucho fruto, nuestro Padre es glorificado. Por eso que la única forma, la única manera de que nosotros demos fruto para el Señor es permaneciendo en Él. No hay otro medio. Por eso que el permanecer en Él, en nuestro caminar en Cristo, el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros un deseo de vivir enteramente para Él. Enteramente para Él. Cualquier ocupación, cualquier actividad que yo desarrolle es para darle gloria al Señor. Por eso dijimos que Dios nos compró. ¿Se acuerda? La base, el fundamento por el cual el creyente se consagra es porque entiende de que le pertenece a Dios, porque Él nos compró. Fuimos comprados a un alto precio. Que el motivo por el cual el creyente se consagra o vive enteramente para Dios es por amor, porque ama al Señor, porque el amor de Cristo le constriñe. Y se presenta, como dice Romanos 12:1, como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional del creyente. Es consciente de que vive enteramente para el Señor. Ahora, lo que quiero hablar hoy es cuál es el significado de ser un sacrificio, perdón, de ser consagrado para Dios. ¿Cuál es el significado del por qué yo quiero vivir enteramente para Dios? Y el significado de esto es que somos un sacrificio para Dios. Como dice Romanos 12:1, lo acabamos de leer. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, para entender esto, debemos saber lo que era hacer un sacrificio en el Antiguo Testamento. Si queremos entender por qué Pablo acuña y traslada este concepto, debemos saber qué significa esta frase, qué es un sacrificio. Bueno, la Escritura nos muestra que cada vez que una cosa es separada de su posición y uso original y es puesta en el altar de Dios, específicamente para Él, entonces esto era un sacrificio. Cuando algo se sacaba de un lugar, se le cambiaba el uso, el destino, y lo ponían sobre el altar, eso era el sacrificio. En el Antiguo Testamento los hombres ofrecían bueyes, carneros como sacrificio. Y el principio es este. El animal originalmente vivía en el corral.
y era utilizado para arar el campo, para arrastrar cargas. Eso era el todo de ese animal. Estar en el corral y ser utilizado para arar o arrastrar cargas. Después era sacado del corral y traído junto al altar. Este animal tenía un cambio de posición. ¿Qué experimentaba el animal? Bueno, lo que hemos estado estudiando Levítico saben. Era degüellado. Lo abrían completamente, le sacaba cada parte, lo trozaban y era puesto sobre el altar. Ahora, este animal había sido consagrado antes. Comenzaba a crecer el buey y era sin defecto y lo apartaban. Decían, este va a ser para el sacrificio. El resto será para arar la tierra y para llevar cargas. Pero había un animal que era escogido. Esto mismo el Señor nos dice en Hechos capítulo 9, versículo 15. Lo hemos hablado en el discipulado. Dice el Señor hablándole a Ananías respecto de Saulo. Ve, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Desde ese momento tal, Dios escoge a Saulo. Ahí, lo separa. Bueno, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, dice la palabra, pero aquí es donde esto se concreta, aquí en la tierra, donde Saulo, Dios lo toma. Saulo era un hombre que celoso de la ley, de sus tradiciones, de su nación, y que persiguió a la iglesia. Pero desde ese momento en el que Dios dice, instrumento escogido me es este, Saulo cambió su posición y su uso. Él no siguió más siendo Saulo de Tarso, fue Pablo, ya no perseguía a cristianos, anunciaba el evangelio, ya no enviaba cartas para que tomaran preso y asesinaran a los cristianos, sino que ahora mandaba cartas a las iglesias. Cambió su posición de estar bajo la ley a estar en la gracia y cambió su uso. Y Pablo comienza a tener una vida enteramente para el Señor. Todos los sacrificios puestos en el altar, esto sucedía en el tabernáculo o en el templo, pertenecen a Dios y son para Él. Por eso que de una manera implícita, Romanos 12:1, Pablo está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, está implícitamente diciéndoles, ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes son de Dios. Ustedes no viven para sí, viven para Dios. Ese es el punto. No vivimos para nosotros mismos, que no significa que tú no desarrolles tu profesión, tu oficio, pero tú entiendes de que todo lo que haces es para el Señor. Por eso que en el sacrificio el animal experimentaba esto, el cambio de posición, era sacado de la manada. Usted fue trasladado de la potestad de tinieblas al reino del amado Hijo. Dios cambió su posición. Fuimos cambiados de lugar, de estar en Adán, como dice 2 Corintios, a estar en Cristo.
De modo que si alguno está en Cristo, cambiamos de lugar. Y hoy día Dios también nos cambió de lugar para que el uso, es decir, lo que hacemos, sea para Él. Ahora nuestra pregunta debiese ser, si ya estamos en Cristo y decimos permanecer en Él, ¿cierto? No, si yo permanezco en el Señor. Bueno, fuimos trasladados de posición, estamos en Él, pero el uso, todo lo que hacemos, da gloria al Señor, hay fruto en nuestra vida, porque nada era ofrecido a Dios en Levítico o en el sacerdocio levítico. Nada es o era ofrecido a Dios como un sacrificio sin haber antes un cambio de posición y de utilidad. El animal era sacado. Por cierto, el levita, el sacerdote que hacía la tarea de recibir el animal, tenía que estar al tanto de ello. Lo revisaban si no tenía defecto. Por eso que aquellos que verdaderamente permanecen en Cristo, aquellos que verdaderamente se ofrecen como el sacrificio vivo, deben pasar absolutamente de sus propias manos, es decir, de controlar mi vida, de ser el Señor de mi vida, a pasar a la mano de Dios, a pasar a su señorío. Porque decimos que Cristo es el Señor. Eso es una frase, amados hermanos, demasiado liviana y volátil. Porque, ¿por qué lo digo así? Porque cuando el Señor le dice a los fariseos, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le responde, si fueran hijos de Abraham, ¿se acuerdan lo que dice el Señor? No me dejen avergonzado. Las obras de Abraham harían, pero vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Sabe por qué? Porque las obras definen la procedencia. El fruto define la calidad del árbol. Porque todo buen árbol da. La calidad del árbol es lo que produce el buen fruto. Pero todo mal árbol da malos frutos. Pero usted está puesto en la vid. Usted está puesto en Cristo. Por lo tanto, su fruto no debiese ser otro. No debiese ser otro. Usted no puede esperar otra cosa si permanece en el Señor. Porque estamos en Él. Esa es la certeza. Ahora, por eso que usted debe de hacer este ejercicio reflexivo, de decir, Señor, pregúntele a su esposa al lado, mi amor, tú hallas en mí paz, amor, gozo, paciencia. No, entonces, hermano, es simple. Esto no es orar y que el Señor abra los cielos y un ángel baje con un listado de cosas. Reflexiona en esto, convérsalo. Ahora pregúnteme a mí, yo le voy a ser sincero. Pastor, usted, espérate. ¿Sabe por qué se da cuenta de la necesidad de la congregación? Porque en toda iglesia está el hermano amargado. En toda iglesia está el hermano o la hermana cagüinera. En todos lados existe eso. Pero eso es el fruto. Entienda. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Pero hacemos todo con murmuraciones y somos conflictivos más encima. O sea, el fruto es todo lo contrario. Es todo lo contrario, por eso necesitamos estar juntos, porque aunque a veces estando juntos se generan los conflictos, pero precisamente por eso. Y Pablo le dice a los corintios, qué bueno que hayan entre vosotros divisiones, porque esto manifiesta a los que son aprobados y los que no lo son. Pero no para ser desechados, sino para que
nos demos cuenta de que no estamos dando el fruto, porque nosotros no somos la fuente del fruto. La fuente es el Señor. Él produce el fruto en mí. Así que, de la misma manera, como los animales en la ley, en todo el sistema levítico sacrificial, nosotros fuimos cambiados de posición. Nuestra posición fue cambiada. Hoy usted está en Cristo. Hoy usted está en la vid verdadera. Por lo tanto, usted puede dar fruto si permanece en el Señor. Usted no tiene otro resultado. No debería dar otro resultado más que fruto para el Señor. Y que el fruto permanezca. Así que cada cierto tiempo haga ese ejercicio. Mi amor, porque usted se ve al espejo marcado, pero eso es mentira. Usted me veo más musculoso, mi amor. ¿Ha visto ese niñito que aparece al lado del auto? Que es gordito y hunde la guata y dice, bajé de peso. Así nosotros nos vemos en el espejo, de una manera poco fidedigna. La introspección no es tan buena. Pregúntele a su esposa. Yo le aseguro que ella le va a decir más de lo que usted espera. Lo va a dejar ahí. Pero está bien, hay que dar fruto, hermano. Por eso que como nuestra posición fue cambiada, también nuestra utilidad es cambiada. Anteriormente, mire, vivíamos para nosotros mismos. Y muchos, estando en Cristo, siguen viviendo para sí. Dábamos fruto para las cosas del mundo. Pero ahora usted entiende que ha sido separado exclusivamente para el Señor. Exclusivamente para Él. Y cuando entendemos esto, por lo tanto, mi respuesta es, Señor, voy a vivir enteramente para ti. Esto no está libre de los pecados que de pronto cometemos porque seguimos en el cuerpo. Seguimos cometiendo errores, seguimos errando al blanco. Pero está la determinación en nosotros de ser un sacrificio para el Señor. Efesios capítulo 4, del 17 en adelante. Va a ser un poco larga esta lectura, pero es para poner un asiento acá. Efesios 4, del 17 en adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya es un mandato, ¿no? Requiero de ustedes esto. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, estaban corriendo el riesgo todavía de vivir en la vanidad de la mente. Por eso dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Es Dios mismo hablando. Por eso Hebreos 1:1 dice que Dios habló a los padres de muchas formas. En otros tiempos habló de muchas formas a los padres por los profetas. Pero ahora en estos postreros días dice, Dios ha hablado por el Hijo. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos. Y hay algo que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto no es que la mente tengamos otro espíritu en la mente, sino que cuando Pablo hace esta declaración acerca del espíritu de vuestra mente, quiere producir en nosotros
una reflexión profunda que tiene que ver con todas nuestras inclinaciones, cómo nuestros pensamientos pueden en nosotros llevarnos a una decisión X, llevarnos a un sentimiento, llevarnos a una realidad en algún momento. Por eso la mente del hombre, como también dice Pablo en Romanos 12, tiene que ser renovada. Es renovada. Por eso que el hecho de querer vivir enteramente para Dios, que creo que puede ser el deseo de todos los cristianos, pero como no consiguen fruto, es decir, no hay resultados de ello, en muchas ocasiones seguimos en la mentira, seguimos en el enojo, seguimos en las prácticas anteriores, en toda la vida anterior. Entonces, quería además leerle Gálatas 2:19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Ahora, la implicación de este versículo, ¿qué quiere decir Pablo acá? ¿Qué nos dice el Señor por medio de Pablo? Es que antes de que llegara la fe, la gracia, todos vivían tratando de salvarse a sí mismos por guardar la ley. El pueblo de Israel trató de guardar la ley por medio de todos los rituales sacrificiales, pero dice, yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Cuando Pablo estaba obedeciendo a Dios por la ley, cuando un israelita obedecía a Dios por la ley, lo estaba haciendo para obtener una recompensa por lo que él podía conseguir de Dios, por lo que él podía conseguir, no por el puro amor hacia Dios mismo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos acerca de nos consagramos al Señor, queremos vivir enteramente para Él, porque el amor de Dios nos constriñe y hay un deseo profundo hoy por amor y no por una demanda, sino que verdaderamente por amor? Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, lo que leímos de Efesios 4, que el que hurte no hurtaba más, y todos aquellos consejos, no es solamente una obediencia para conseguir algo. No lo hago porque quiero conseguir el fruto, lo hago porque amo a Dios. Por eso esa es la base de todo lo que nosotros hacemos. Por eso de que me ofrezco a Dios como un sacrificio porque le amo. No es solo por la obediencia que la palabra enseña, sino porque amo al Señor. Y este ejemplo lo hemos dicho en distintos contextos. En el contexto de un padre hacia un hijo. Cuando un padre provee, cuando un padre cuida, cuando un padre protege. No es simplemente porque sabe que el niño es indefenso, sino porque le ama. Y lo hará más allá de que si él es niño, es su hijo, y lo puede hacer cuando el hijo es adulto. Y es por el vínculo, es por el amor.
Y el amor es sacrificial. Entonces, si el amor es sacrificial, y el amor, como dice 1 Corintios 13, no busca algo para sí. El amor no es egoísta. Por lo tanto, nuestra búsqueda a Dios y nuestra intención de que nuestra vida sea completamente dedicada para Él, no es porque vamos a conseguir algo de Él, es por el simple hecho de que le amamos a Él. Ahora, ¿y por qué le amamos? Lo dijimos. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No hay otro motivo. Es su amor. Y ese amor inunda mi corazón. Por eso es que hoy día el vivir enteramente para Dios sale de nuestra disposición voluntaria. Presentaos, hermanos, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. No todos se suben sobre el altar. No todos se ofrecen voluntariamente. Hermanos, os ruego, dice Pablo, ocupa esta frase, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces hay mucha gente, muchos hermanos en la fe, que pueden decir, ¿qué gano, qué pierdo? Puede pasar. Pero alguien que ha sido llamado genuinamente. Mire, usted puede ver el llamado de Pedro. Jesús va y Jesús, ¿qué dice? Sígueme. ¿Y qué añade la escritura? Y Pedro, dejándolo, todo le siguió. Otros, Señor, quiero seguirte. Vamos, deja enterrar a mis padres. El joven rico, Señor, quiero seguirte. ¿Cómo lo hago? Bueno, tienes que guardar los mandamientos. Yo lo guardo desde joven. Está bien. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos escogió a nosotros. ¿Quién es escogido por Dios? Se ofrece. ¿Quién ha sido escogido por Dios? Como Pablo, instrumento escogido me es este. Y además añade, y yo le mostraré, Juan, el sufrimiento, el padecimiento. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Pero aquel que es escogido se ofrece. Está allí. No porque simplemente el Señor lo dijo, porque el amor de Dios fue derramado en aquel que fue escogido por Dios. En cada uno de los creyentes su amor fue derramado, no fue como dijimos la semana pasada, no es una medida como el don de fe o como la fe, sino que es un derramamiento de su amor. Pablo lo menciona así para mostrarnos de que no es poco, fue el derramamiento de su amor, derramó su amor. Por lo tanto, aquel que ha sido escogido por Dios, quienes somos todos nosotros, todos fuimos escogidos por Dios. La respuesta natural es dejarlo todo y seguir. Ahora, ¿qué significa dejarlo todo? Todo. Que tu trabajo no sea más importante que Él.
Que tus hijos no sean más importantes que Él. Eso es dejarlo todo. No es que te divorcies y abandones a tus hijos. Que no sean más importantes que Él. Ese es el punto. Pedro siguió casado, pero lo dejó todo por el Señor. Él fue más importante. Y por eso el apóstol Pedro nos escribe en su carta y hablando de la preciosa sangre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la encontró valiosa, es preciosa, su valor es altísimo. No hay nada más valioso que la sangre del Señor. El valor que el escogido le da a Cristo es supremo, es sumo. Y ahí podemos ver a los escogidos. Amados, ¿usted ha sido escogido por Dios? Si usted lo cree así, bueno, la respuesta natural es dejarlo todo, no a medias, es todo. Que el corazón sea ganado enteramente para Él. Por eso se ofrece sacrificialmente y voluntariamente al Señor como un sacrificio vivo. Se ofrece. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que el Señor, ni su propia vida. Como leímos en Gálatas 2:19, a fin de vivir para Dios. ¿Cuántos viven para Dios verdaderamente? ¿Cuántos o para cuántos Él es lo más valioso de verdad? El joven rico calculó y dijo, no, es mucho la pérdida. Dios pide mucho, no pide mucho, lo pide todo. Pide todo de nosotros, porque le pertenecemos. O usted le dice a su esposo, bueno, nos casamos, pero te quiero de lunes a jueves, ya, y el fin de semana. No, no es así. 24/7. El Señor demanda todo de nosotros. Pero ¿sabe qué está esperando Él? Que su respuesta esté basada en el amor. No en una lista de demandas y de reglas. Porque Israel no pudo con las listas. Israel no pudo complacer a Dios con las listas. Pero a veces teniendo al Espíritu Santo estando en Cristo, vivimos como que tuviésemos que responder a una demanda. Cuando es Él el que produce en nosotros ese deseo. Pero ese deseo es producido cuando permanecemos en Él. Cuando recibimos la rica savia de las raíces y somos sustentados por Él. Por eso, quien verdaderamente es llamado, escogido por Dios, sabe que no tiene otro camino. Sabe que no hay otro lugar que permanecer en la vida. Segunda de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro es el pámpano, que si el pámpano no recibe la savia de las raíces, no se alimenta. El vaso de barro, tosco, pero tiene un tesoro adentro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y mire lo que añade en los siguientes versículos. Que estamos atribulados en todo, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Perdón, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y cuando Pablo hace este contraste, es precisamente por el versículo 7.
Porque el vaso de barro que es nuestra humanidad, está atribulado en todo. Tienes un montón de problemas. Experimentas muchas situaciones y circunstancias. Pablo dice, el vaso de barro está atribulado en todo, pero el tesoro que está adentro, le dice, mas no angustiado. Por fuera estamos en apuros, pero el tesoro te dice, mas no desesperados. El vaso de barro dice, estoy siendo perseguido, pero el tesoro te dice, mas no desamparados. El vaso de barro puede estar derribado, pero el tesoro te dice, mas no destruido. Y hace ese contraste. Porque aquellos que permanecen en Cristo, aquellos que son el instrumento escogido por Dios, aquellos que dan fruto para Dios, saben que van a estar atribulados en todo, pero el fruto del Señor provocará que la angustia no te domine, que vas a estar en apuros en muchas oportunidades, pero el tesoro te dirá, no estás desesperado. Entonces, cuando el mundo vea esto, lo genuino, el fruto de permanecer en Él, créame que no tendrá que usar muchas palabras para evangelizar. Jesús dijo en Juan 17, el motivo y la razón por la cual el mundo creerá es cuando seamos uno con Él. Padre, que ellos sean uno nosotros, como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno para que el mundo crea. Entonces, si el vecino, si la familia nos ve angustiadísimos, quebrados, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro entonces? ¿En qué parte has permanecido? ¿Estás permaneciendo en el árbol incorrecto? ¿Le estás haciendo caso a lo que no debes hacerle caso? Porque la norma, la naturalidad del creyente, del Hijo de Dios, es que a pesar de estar atribulado en todo, no hay angustia. Si hay angustia, preocúpate. Si la angustia te domina, preocúpate. Señor, no estoy permaneciendo en ti. Porque si yo permaneciese en ti, Señor, no debiese estar angustiado. No debiera estar angustiado. Puedo estar derribado, pero no destruido. Por eso, el fruto que damos, digo que damos, que se refleja en nosotros, evidencia el árbol en el que permanecemos. Podemos permanecer en nuestro propio corazón, nuestros temores o nuestra idea e imaginación de Dios. Por eso, amados, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten cada día sobre el altar. Implícitamente, Pablo nos está diciendo, cambiaste de lugar y cambiaste de uso. Ya no vives para ti, vive para Dios. Es un recordatorio que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y por eso a los colosenses les añade, les dice, bueno, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Todo. Todo lo que hagan. Les exhorta a los esclavos. Y si tienen amos creyentes, no se pasen, dice. No se pasen. Son sus amos igual. Con mayor razón, dice. Háganlo mejor. Como para el Señor. Entonces, el amor que expresamos en lo que hacemos y en el servicio es lo que glorifica al Padre. Porque la gente puede identificar eso. Podrá ver de que hay algo distinto en el
trato tuyo hacia tu esposa, en cómo tú tratas a tus hijos, cómo es tu familia. La gente lo verá, es diferente, es distinto. Mire, Pedro, habiendo negado al Señor y todo lo que usted sabe, pero cuando le dicen en un momento, tú eras de los que andaba con Jesús. No, yo no. Yo no conozco al tal ese. Tu hablar te delata. Tu hablar te delata. Tú hablas como él, aunque no quieras parecerte. Mire, para cerrar, en varias ocasiones, puede ser familiarmente o fuera de la familia, hemos tenido contacto con gente en el que o el padre abandonó a los hijos o la madre abandonó a los hijos. Eso pasa. Entonces, los hijos, si fue el caso de que el padre abandonó y tú le dices, oye, ¿te pareces a tu papá? Nah, hay un rechazo. Pero hay algo que no podrán ellos evitar, que es la naturaleza. Fueron engendrados. Si usted fue engendrado por Dios, como dice Juan 1, ¿qué espera Dios? Que hablemos como el Señor, que nuestro comportamiento sea como el del Señor. Pero es por natura, es por la transferencia, es porque nacimos de nuevo. Ahora la simiente no es una simiente corruptible, es una simiente incorruptible. Todo cambió. Así que, amados, usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para dar fruto. Las buenas obras es el fruto natural del creyente. Entonces el creyente va a la escritura y dice, el que mienta no miente más. Uy, Señor, no me había dado cuenta que soy mentiroso. Señor, no miento más. Sé que esto deshonra tu nombre, Señor. Sé que esto no te glorifica a ti, Señor. Hoy hay una semejanza. Así que, amados, los primeros hijos de Adán tenían una característica, pero los siguientes hijos de Adán, dice, y engendró Adán hijos conforme a su propia semejanza. Pero ya no estamos en Adán, estamos en Cristo y todo lo que debiese producir Cristo en nosotros es su imagen, es su hablar. Su iglesia debiese ser como Él, parecerse a Él, actuar como Él, hablar como Él. Pero amados, esto viene en la permanencia. Por eso la exhortación de Pablo y los apóstoles en cuanto a las cosas morales, conductuales, era hacerles notar de que hoy día responden a otra naturaleza. Hoy día ellos están siendo alimentados y nosotros estamos siendo alimentados de manera espiritual y el fruto es diferente. Y lo que Dios espera es algo diferente, pero no por tus capacidades, no porque tú eres el hombre o la mujer que puede, no puedes, yo tampoco puedo. Si permanecemos en Él, daremos fruto. Esa es la expectativa, permanezca en el Señor. Y lo he repetido tantas veces, si alguien está triste, haga oración, está permaneciendo en el Señor. Si sus pensamientos están divagando, pensamientos depresivos, suicidas, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted ejercita eso y está permaneciendo en el Señor. Es algo mucho más práctico de lo que pensamos. Es mucho más práctico permanecer en Él. Amén, hermanos, vamos a orar al Señor. Le damos gracias al Señor y vamos a permanecer
Y nuestro deseo es permanecer en Él constante, frecuentemente, cada día.